En el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y las estrellas cuentan secretos, existe un misterio que aguarda ser explorado. Imagina despertar a las 3 de la madrugada, cuando el velo entre lo tangible y lo espiritual se desdibuja, y la divinidad susurra en el tranquilo rincón de tu alma. ¿Qué revelaciones esperan en esas horas mágicas? Acompáñame en este viaje de introspección nocturna, donde cada despertar se convierte en una puerta a la paz y la conexión espiritual. ¿Estás listo para explorar los enigmas que la madrugada tiene reservados? Sumérgete conmigo en la magia de las 3 de la madrugada y descubre la serenidad que aguarda en la penumbra de la noche. Antes de continuar, permíteme decirte que estoy agradecida de que formes parte de esta familia, y si nos visitas por primera vez, te invito a suscribirte y encender la campana de notificaciones. Tu presencia aquí es un honor para nosotros. Comencemos. Durante mi vida, he explorado las conexiones entre el tiempo, la espiritualidad y la comunicación divina. En este viaje, he descubierto que esos momentos en los que el reloj marca las 3 de la madrugada, son portales especiales que nos invitan a explorar nuestro ser interior y conectarnos con lo divino. En esta primera parte, quiero sumergirnos en la magia de estas horas nocturnas y descubrir por qué podríamos experimentar este despertar aparentemente misterioso. Para muchos de nosotros, la noche es un periodo de descanso, de silencio, pero también es un momento en el que nuestras mentes y almas están más receptivas a las energías sutiles que nos rodean. A las 3 de la madrugada, el mundo duerme, y una calma profunda se cierne sobre el entorno. Esta tranquilidad no es solo física, también es espiritual. Es como si el universo nos invitara a sumergirnos en la quietud y abrirnos a lo trascendental. En estas horas tempranas de la madrugada, el velo que separa nuestro mundo físico del reino espiritual se vuelve más delgado. Es un momento en el que la conexión con lo divino se intensifica, permitiéndonos experimentar una proximidad especial con la fuente de toda existencia. Cada uno de estos despertares tiene el potencial de convertirse en una puerta de entrada a la sabiduría divina y a la comprensión más profunda de nuestro propósito en la vida. En mi propia experiencia, he descubierto que estos momentos no son solo coincidencias aleatorias. Son llamadas desde lo más profundo de nuestro ser, una invitación de la divinidad, para explorar aspectos de nosotros mismos, que pueden haber estado ocultos o descuidados. La razón detrás de estos despertares puede variar de persona a persona, pero en general nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre nuestra espiritualidad y nuestro camino en este viaje llamado vida. Al despertar a las 3 de la madrugada, a menudo me he encontrado en un estado de lucidez singular, como si mi mente estuviera despierta, mientras el mundo aún descansa. En ese momento, me sumerjo en la meditación, permitiendo que mi conciencia se expanda y se conecte con las energías sutiles que fluyen a mi alrededor. Es como si estuviera sintonizando una frecuencia más alta, captando mensajes y comprensiones que no siempre son accesibles durante el ajetreo diurno. Este despertar a mitad de la noche es una bendición disfrazada, una oportunidad para abrazar la quietud y la conexión con lo divino. Puede ser un recordatorio gentil de que estamos siendo guiados y cuidados en nuestro viaje espiritual. Al sumergirnos en estas horas sagradas, nos abrimos a la posibilidad de recibir inspiración, respuestas a preguntas persistentes, y la guía necesaria para avanzar en nuestro camino, con más claridad y propósito. En nuestra exploración de los despertares a las 3 de la madrugada, es esencial comprender que estas horas de la madrugada tienen una cualidad especial que va más allá de la simple marca en el reloj. Mientras muchos duermen, y el mundo exterior se sume en un silencio profundo, nos encontramos en un espacio donde lo divino y lo terrenal se entrelazan de manera única. Esta intersección ofrece una oportunidad invaluable para explorar nuestra espiritualidad y la conexión con el plano trascendental. A medida que me sumerjo en la meditación, durante estos momentos percibo una serenidad que se extiende más allá de lo tangible. Es como si la realidad se volviera más maleable, permitiéndonos acceder a dimensiones de conocimiento que, durante el día, a menudo pasamos por alto. La mente, despierta en la tranquilidad de la noche, se convierte en un canal receptivo para la sabiduría divina. Porque a las 3 de la madrugada, esta hora en particular ha sido considerada históricamente como un momento de conexión espiritual profunda en diversas tradiciones. En muchos sistemas de creencias, se asocia con eventos cósmicos significativos y simboliza la tríada divina. La Trinidad en sí misma, ya sea en el contexto cristiano, hindú o de otras filosofías espirituales, sugiere una conexión directa con lo divino
y esta conexión se intensifica a las 3 porque a las 3 de la madrugada. Así que, al despertarnos a esta hora, somos testigos de una alineación cósmica que nos brinda la oportunidad de acceder a niveles más elevados de conciencia. En estas horas, la barrera entre nuestro yo físico y nuestro ser espiritual se vuelve más tenue, permitiéndonos experimentar la unidad con la fuente universal de energía y sabiduría. Cada despertar a las 3 de la madrugada es por lo tanto una invitación a explorar nuestro interior, a sumergirnos en la espiritualidad y a abrirnos a la guía divina. No es casualidad que en muchas culturas antiguas se hayan realizado prácticas espirituales y rituales sagrados en estas horas, reconociendo la conexión especial que ofrece con lo trascendental. En esta parte de nuestra exploración, los invito a reflexionar sobre sus propias experiencias en la caja de comentarios, al despertarse a las 3 de la madrugada. ¿Han sentido alguna vez una presencia reconfortante, una inspiración repentina, o una sensación de paz profunda durante estos momentos? A medida que profundizamos en el significado de estos despertares, podemos comenzar a reconocer el patrón divino, que se revela en nuestra vida cotidiana, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y propósito. Al continuar nuestra exploración de los despertares a las 3 de la madrugada, es esencial adentrarnos en la naturaleza de la intuición y las revelaciones que estas horas sagradas pueden ofrecer. En estos momentos, nos encontramos en un espacio donde las respuestas a preguntas profundas pueden revelarse, y la conexión con la sabiduría interior se intensifica. Cuando nos despertamos a las 3 de la madrugada, la mente está en un estado de transición entre el sueño y la vigilia. Este estado, conocido como hipnopómpico, nos brinda acceso a la información almacenada en las capas más profundas de nuestro ser. La intuición, esa brújula interna que a menudo pasamos por alto en la rutina diaria, se vuelve más aguda en estas horas de la madrugada. En mi propia experiencia, he descubierto que al prestar atención a los mensajes intuitivos que llegan en estos momentos, he recibido orientación valiosa en mi viaje espiritual y personal. La intuición, como un susurro suave del alma, nos guía hacia decisiones y acciones que están alineadas con nuestro propósito más elevado. Es importante destacar que, al despertar a las 3 de la madrugada, a menudo nos encontramos en un estado de vulnerabilidad y apertura. La mente está menos ocupada con las preocupaciones diarias, y más receptiva a las impresiones sutiles que provienen de lo divino. Aprovechar esta vulnerabilidad consciente puede ser clave para desbloquear la puerta a la sabiduría espiritual que nos espera en la quietud de la noche. En estas horas, también puede ocurrir que recibamos mensajes a través de sueños reveladores. Los sueños son un medio a través del cual el subconsciente se comunica con nosotros, y a las 3 de la madrugada, esta comunicación puede ser especialmente poderosa. Al sintonizar con los simbolismos y las emociones que emergen de nuestros sueños, podemos descifrar mensajes importantes que guían nuestro camino. La conexión con lo divino a las 3 de la madrugada es como una danza entre lo visible y lo invisible, entre el consciente y el inconsciente. Es un recordatorio de que somos seres multidimensionales, y en la quietud de la madrugada, tenemos la oportunidad de explorar esos aspectos, más allá de la superficie de nuestra existencia cotidiana. Ahora que hemos reflexionado sobre la naturaleza de los despertares a las 3 de la madrugada, y la conexión única que ofrecen con lo divino, es el momento de explorar cómo podemos cultivar y fortalecer esta conexión en nuestra vida cotidiana. A medida que avanzamos en este viaje espiritual, descubrimos que no somos simplemente observadores pasivos de estos despertares, sino participantes activos en la co-creación de nuestra realidad espiritual. Una práctica fundamental para profundizar en esta conexión espiritual es la meditación. A las 3 de la madrugada, cuando el mundo está envuelto en silencio, la meditación se convierte en una puerta hacia la expansión de la conciencia. Al sumergirnos en la meditación durante estos momentos, abrimos nuestro corazón y mente a la recepción de la sabiduría divina. En mi propia práctica, he encontrado que la meditación guiada es especialmente efectiva a estas horas. La guía verbal puede ayudarnos a dirigir nuestra atención hacia aspectos específicos de nuestra espiritualidad y a abrirnos a la posibilidad de recibir mensajes o señales. Estas meditaciones pueden estar centradas en temas como la conexión con lo divino, el propósito de vida o simplemente en la apertura del corazón a la guía espiritual. Además de la meditación, el acto de llevar un diario espiritual puede ser una herramienta valiosa. Al registrar nuestros pensamientos, sueños y experiencias durante estos despertares, creamos un espacio donde la sabiduría divina puede expresarse a través de nuestras propias palabras.
Revisitar este diario en momentos de reflexión puede revelar patrones, símbolos o mensajes recurrentes que guían nuestro camino espiritual. Otra práctica significativa es la visualización creativa. A las 3 de la madrugada, cuando la mente está en un estado receptivo, podemos utilizar la visualización para conectarnos con nuestras metas espirituales y pedir orientación. Al visualizar claramente nuestros objetivos y deseos, estamos enviando un mensaje claro al universo sobre nuestras intenciones y aspiraciones. La elección consciente de nuestras actividades antes de irnos a dormir también puede influir en la calidad de nuestros despertares a las 3 de la madrugada. Evitar estímulos negativos, como noticias perturbadoras o emociones intensas antes de dormir, puede contribuir a un despertar más sereno y en sintonía con lo divino. En su lugar, elegir actividades que nutran el alma, como la lectura espiritual o la reflexión tranquila, puede establecer un tono positivo para la experiencia nocturna. En esta parte de nuestra exploración, los invito a reflexionar sobre las prácticas que resuenan con ustedes personalmente. Cada uno de nosotros es único, y lo que funciona para uno puede no ser igualmente efectivo para otro. La clave es descubrir y comprometerse con prácticas que resuenen con nuestra esencia interior y nos acerquen a la verdad espiritual que buscamos. En nuestra travesía hacia la comprensión más profunda de los despertares a las 3 de la madrugada, nos sumergiremos ahora en la importancia de la gratitud y la apertura del corazón en estos momentos especiales. La gratitud, como una fuerza poderosa y transformadora, puede amplificar nuestra conexión con lo divino y abrir las puertas a experiencias espirituales más enriquecedoras. Cuando nos despertamos a las 3 de la madrugada, podemos utilizar conscientemente ese tiempo para practicar la gratitud. Este momento silencioso de la noche nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestras bendiciones, expresar agradecimiento y abrir nuestro corazón a la abundancia espiritual que fluye a nuestro alrededor. La gratitud actúa como un imán espiritual, atrayendo más bendiciones y oportunidades a nuestras vidas. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y agradecer por ello, creamos un flujo de energía positiva que resuena con las frecuencias más elevadas del universo. Este acto de agradecimiento no solo nos conecta con lo divino, sino que también contribuye a un despertar más armonioso y lleno de propósito. En mi propio viaje espiritual, he descubierto que la gratitud es una puerta que se abre a dimensiones más profundas de amor y comprensión. Cada despertar a las 3 de la madrugada se convierte en una oportunidad para agradecer por la vida, por las lecciones aprendidas, por las bendiciones presentes y por las que están por venir. Este acto simple pero poderoso nos alinea con la esencia misma de la existencia y nos conecta con la fuente de toda creación. Otro aspecto crucial de este despertar es la apertura del corazón. La quietud de la noche a las 3 de la madrugada nos brinda un espacio propicio para cultivar una conexión más profunda con nuestras emociones y sentimientos. Al abrir nuestro corazón, permitimos que la energía del amor fluya libremente, creando un puente directo hacia lo divino. La práctica de la apertura del corazón implica liberar cualquier resentimiento, miedo o bloqueo emocional que podamos llevar. Al hacerlo, creamos un recipiente limpio y receptivo para recibir la gracia espiritual que se nos ofrece durante estos momentos especiales de la madrugada. La apertura del corazón nos permite experimentar una conexión más íntima con la presencia divina y sentir la guía amorosa que siempre está disponible para nosotros. En esta parte de nuestra exploración, los invito a incorporar la gratitud y la apertura del corazón en sus propias prácticas espirituales, a las 3 de la madrugada. Dediquen unos minutos a expresar agradecimiento por las bendiciones presentes en sus vidas, y permitan que su corazón se expanda con amor hacia ustedes mismos, y hacia los demás. Descubran cómo estos simples actos pueden transformar la calidad de sus despertares, y fortalecer su conexión con lo divino. En nuestra búsqueda de comprensión y conexión con los despertares a las 3 de la madrugada, exploraremos ahora el papel de los símbolos y la sincronicidad en estos momentos especiales de la madrugada. A menudo, la divinidad se comunica con nosotros a través de símbolos y eventos sincrónicos, guiándonos en nuestro viaje espiritual de maneras misteriosas pero significativas. Los símbolos son una forma universal de comunicación espiritual. A las 3 de la madrugada, cuando estamos en un estado de receptividad elevada, es más probable que notemos la presencia de símbolos que nos rodean. Pueden aparecer en sueños, en nuestra mente despierta o incluso en el mundo físico, a través de eventos y encuentros. Cada símbolo tiene un significado único y personal, que puede variar según nuestras experiencias y creencias.
Es importante prestar atención a la intuición al interpretar estos símbolos, ya que a menudo llevan mensajes específicos, destinados a guiarnos en nuestra travesía espiritual. La sincronicidad, un concepto acuñado por el psicólogo suizo Carl Jung, se refiere a la aparición simultánea de eventos significativos, que parecen carecer de una causa causal obvia. A las 3 de la madrugada, cuando el velo entre los mundos es más delgado, la sincronicidad puede ser más evidente, señalándonos la presencia de la divinidad en nuestra vida cotidiana. Estos momentos sincrónicos pueden manifestarse de diversas maneras: un encuentro casual, la repetición de un número significativo, o incluso la llegada de un mensaje específico, en el momento perfecto. Estas experiencias no son simples coincidencias, sino más bien indicadores de que estamos en el camino correcto, y que la divinidad está participando activamente en nuestra jornada espiritual. Para abrirnos a la influencia de los símbolos y la sincronicidad a las 3 de la madrugada, es crucial cultivar una mentalidad de apertura y receptividad. Mantenernos conscientes y atentos a nuestro entorno y a nuestras experiencias, nos permite captar estos mensajes divinos que, de lo contrario, podríamos pasar por alto en la rutina diaria. En mi propia práctica espiritual, he encontrado que llevar un registro de los símbolos y eventos sincrónicos experimentados durante los despertares a las 3 de la madrugada puede ser revelador. A través de esta reflexión, a menudo descubro patrones y conexiones que me guían en mi camino espiritual y me ayudan a comprender mejor mi propósito y dirección. En esta última parte de nuestra exploración, los invito a estar abiertos a la magia de los símbolos y la sincronicidad durante sus despertares a las 3 de la madrugada. Presten atención a los mensajes que se revelan a través de estos fenómenos, y permitan que la divinidad les guíe de manera misteriosa pero precisa en su viaje espiritual. A medida que concluimos este viaje juntos, recordemos que los despertares a las 3 de la madrugada no son simplemente interrupciones del sueño, sino oportunidades sagradas para conectarnos con lo divino. Que esta reflexión les inspire a explorar más profundamente estos momentos mágicos de la madrugada y a descubrir la riqueza espiritual que aguarda en el silencio de la noche. Al llegar al final de este fascinante viaje, a través de los despertares a las 3 de la madrugada y la conexión con lo divino, quiero expresar mi gratitud por compartir este espacio de exploración espiritual. Cada uno de ustedes ha sido parte de esta conversación, y sus pensamientos y experiencias son valiosos. Si este tema resonó contigo, si encontraste inspiración o si simplemente deseas compartir tus propias reflexiones, te invito cordialmente a dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. En este espacio compartido, podemos enriquecernos mutuamente con perspectivas únicas y sabiduría compartida. Si te sentiste identificado con las experiencias descritas, o si crees que esta exploración podría beneficiar a alguien más, no dudes en darle like y compartirlo con aquellos que consideres puedan necesitar esta conexión espiritual. Juntos, podemos expandir la luz de la comprensión y la espiritualidad, creando un espacio donde todos podamos crecer y aprender. Agradezco sinceramente tu participación, y espero con entusiasmo continuar explorando temas significativos y enriquecedores juntos. Que la luz guíe siempre tu camino y que cada despertar a las 3 de la madrugada sea una oportunidad para abrazar la magia de lo divino. Hasta la próxima aventura espiritual.